Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. El pecado del ser humano trajo enemistad contra su Creador. El pecado lo único que trae en nuestra vida es separación con Dios. Pero el Señor quiere darnos una reconciliación. Quiere traernos paz a nuestra vida. No tanto una paz que, claro, también se incluye una paz mental, emocional. Pero más que nada, esa paz que el Señor nos ofrece es una paz que tiene que ver con una reconciliación con el Señor, una recuperación de una amistad con nuestro Dios y no estar en conflicto con Él, no estar en una guerra, digamos, de estarnos escondiendo de Dios y ese tipo de cosas. Nuestro pecado trajo separación, pero el Señor, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece una paz con Él. Bien, enseñanza número 2 de el tema de la expiación. El título de esta enseñanza es El precio de nuestra paz. Versículos Isaías 53, 5 y 6. Los cuales dicen: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una de las frases centrales de este versículo es: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros pudiéramos obtener una paz con el Señor, tenía que haber un sacrificio, se tenía que pagar el precio del pecado. Si recordamos, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y se pagó ese precio a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo puso su vida para hacer ese pago, para ofrendar su cuerpo, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa reconciliación con el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice que nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, cada persona en esta tierra, cuando no tiene a Dios, cuando no tiene esa común fe de poner sus ojos, pues, de poner sus ojos en las cosas de Dios, en las cosas eternas. Las personas buscan su propio camino, buscan su propio proyecto de vida, sus propios objetivos, su propio propósito de vida, que se han establecido ellos mismos y no el propósito por el cual el Señor los envió a la tierra. ¿Por qué? Porque están extraviados, porque están perdidos, porque no tienen una orientación espiritual hacia lo que realmente vale la pena. Dice: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, las consecuencias de vivir un camino diferente al camino que el Señor trazó para nuestras vidas, el Señor le da solución a través de la ofrenda del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros retomemos el camino, para que nosotros retomemos la paz, o sea, el plan de Dios, lo retomemos en nuestras vidas y caminemos ahora sí todos juntos en un mismo propósito, en una misma visión, que es la glorificación del Señor en nuestras vidas y poder ser herederos de un reino eterno que el Señor nos ofrece. Hebreos 2:17 dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y dice: para expiar los pecados del pueblo. Aquí es con los siguientes versículos que vamos a ver de Hebreos 10, 4 al 10,
vamos a entender que el Señor tenía que venir a tomar un cuerpo, a tomar forma y participar como ser humano, porque solamente a través de la ofrenda de un ser humano es que Dios iba realmente a tener una satisfacción en cuestión de, de sus demandas legales por el pecado. Durante mucho tiempo, durante muchos siglos, se ofrendó, el pueblo de Israel ofrendó animales, ofrendó becerros, machos cabríos, ovejas, ¿sí? Los ofrendó, pero debemos entender que en el Antiguo Testamento la función de este tipo de expiaciones era cubrir el pecado, pero la expiación que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo no solamente es el cubrir nuestros pecados, sino el quitar los pecados, el que nuestros pecados realmente sean borrados para siempre. El que no se va a volver a tomar en cuenta nuestros pecados pasados para traer un juicio de condenación en nuestra vida, sino que se quita completamente del historial, por decirlo de esa manera, para poder gozar de una salvación completa y de una justificación. Eso es la justificación, es borrar por completo del historial y declararnos, digamos, inocentes. Esa es la justificación, que es una doctrina que vamos a ver también en las próximas semanas. Dice Hebreos 10:4 al 10, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, ese tipo de sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Cubrían el pecado temporalmente, pero era algo repetitivo. Cada año se tenía que estar sacrificando animales y prácticamente todo el año en una forma personal iban y sacrificaban holocaustos por el pecado, pero había un sacrificio anual que se hacía para todo el pueblo. Había personas que iban de una forma individual a ofrecer un sacrificio porque habían pecado, pero la expiación anual se hacía para todo el pueblo en un sentido conjunto, y el Señor aceptaba ese sacrificio y cubría por un año, digamos, la oportunidad de, de cubrir el pecado de todo el pueblo. Mas sin embargo no podían quitar los pecados, no lo podían quitar. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No es que no le agradaran en un sentido pues Dios había puesto la ley. Dentro de la ley se había establecido el sacrificio de corderos y de animales para cubrir el pecado, para hacer expiación. Pero esta palabra que no le agradaron significa que no le satisfacían totalmente. Por eso se tenía que hacer repetidamente este tipo de sacrificios. Solamente había un sacrificio que Dios había planeado desde antemano, desde la preexistencia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual realmente iba a satisfacer total, completa y definitivamente las demandas y la justicia de Dios para poder cubrir y quitar el pecado de la humanidad. Dice, en sacrificio ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La ofrenda que Dios demandaba era de un ser que realmente hiciera la voluntad de Dios. Un animal, un becerro, un cordero, una oveja, pues no tenían un entendimiento como el ser humano para poder decir, hice la voluntad del Señor. Solamente nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, vino a hacer la voluntad del Señor. Cumplió totalmente la voluntad del Señor. Cumplió totalmente la ley de Dios, y por eso era el único ser humano capaz de poder ofrendar un holocausto, una expiación, un sacrificio que realmente fuera
del total agrado del Señor y satisfaciera totalmente las demandas del Señor. Ningún otro ser humano, desde Adán hasta el último ser humano que nazca sobre la tierra, tenía la capacidad o las características de una ofrenda que realmente pudiera satisfacer al Señor. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo sí, tomándolo como la única excepción? Porque nuestro Señor Jesucristo no nació de un padre biológico. Él fue concebido en el vientre de la Virgen María de una forma milagrosa. Entonces carecía de ese pecado, digamos, el pecado original o el pecado desde el inicio. Él nació sin la mancha del pecado. Todos los demás seres humanos hemos nacido con esa inclinación pecaminosa en nuestras vidas, pero nuestro Señor Jesucristo fue el único que no nació con esa característica de la influencia del pecado, y así se mantuvo durante toda su vida para que en el momento de sacrificar su cuerpo pudiera recibirlo el Señor como la ofrenda que estaba esperando para poder cubrir realmente el pecado de la humanidad y quitarlo. Y el sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esa voluntad de la ofrenda que el Señor dio a través de su cuerpo, somos santificados. O sea, no solamente cubiertos y quitados los pecados, sino que el Señor nos quiere llevar a una santificación, a ser apartados para Él y para un propósito divino que el Señor estableció en nuestras vidas y cumplir de esa manera el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén.